Hola a todos, mi nombre es Jorge y bueno, en este vídeo me gustaría explicaros cómo conseguí comprar mi primer piso a través de subasta y os iré indicando qué problemas tuve y qué cosas me parecieron fáciles, por si os puede servir de ayuda. Empezamos. Bueno, he de decir que este piso lo compré a través de un portal que está creciendo bastante en España, que se llama Videx One. Hasta donde yo sé es una empresa británica y una de las novedades que tiene es que si algunos habéis metido en las subastas del BOE, pues es bastante engorroso. No hay fotos de los pisos, falta información, está muy poco claro, ni siquiera puedes ir a visitarlos, es todo como muy confuso y es prácticamente ir pues a palos de ciego, ¿no? Las novedades que ha incluido este portal, Videx One, es que está todo muy claro, las fotos son bastante buenas, no solo eso, sino que te incluye la nota simple del piso, posible información que pueda ser relevante, pues si tiene cargas y demás. Y además, cada piso tiene asignado un agente con el que puedes contactar a través de WhatsApp o por email, teléfono, y bueno, son bastante transparentes en ese sentido. Además, como ocurrió en mi caso, pues antes de la puja incluso te dan la opción de poder ir a visitar el piso in situ, si te es fácil, digamos, ¿no? Entonces, el primer paso, cuando tú entras en el portal, pues bueno, tienen una serie de filtros por país, por tipo de inmueble, si es residencial, si es comercial. Eh, yo en mi caso, por ejemplo, estábamos hablando de una vivienda y a las afueras de Madrid, ¿no? El precio de salida era 60.000 euros, en bastante mal estado, pero bueno, la mayoría de los pisos que se ofrecen en subasta, pues generalmente son que vas a tener que hacer una reforma. Entonces, bueno, eso lo tienes que dar un poco por hecho. No vas a encontrar un piso para entrar a vivir y ya. Vas a tener que invertir luego algo en rehabilitarlo. A no ser que sean productos pues embargados de producto prime de chalés o que ya las cifras pues son bastante más altas, ¿no? Entonces, el primer paso es preregistrarte para la subasta. Normalmente hay un día de subasta, creo que es cada 3 meses o así, en el que van acumulando activos que van a subastar, ¿no? Unas semanas antes de producirse la subasta, tú te registras y se te va a pedir un depósito, ¿vale? Normalmente, en mi caso, es un porcentaje sobre el inmueble total. Yo en mi caso tuve que pagar 2.000 euros por tarjeta de crédito como depósito simplemente, ¿vale? Luego ya durante la puja, pues si ganas la puja, eso lo tienen en cuenta como si fuera un contrato de arras, como la entrada, por así decirlo. Y si la pierdes, pues te devuelven el dinero, no hay problema. Ok, entonces una vez que haces ese registro, pues el día de la puja, que normalmente dura pues unas horas, una mañana así, no suelen ser excesivamente largas, no duran días, como en el caso del BOE, pues bueno, tú puedes pujar o bien desde la aplicación del móvil o bien desde la propia web y en el momento en que se inicia la puja van subiendo en tramos de 1.000 euros. Entonces, yo tuve la suerte cuando pujé en mi piso, y esto es algo que suele ocurrir bastante, hay muchos activos que se adjudican únicamente con una puja, porque primero, porque este producto aún no es muy conocido, no tiene mucha demanda, la gente desconoce este portal, conoce el del BOE, pero bueno, les tira un poco para atrás por lo que comentaba antes, ¿no? Que es bastante confuso, no está muy claro, entonces bueno, tienen ese problema. Entonces, como te decía, em, si yo viendo las pujas anteriores me di cuenta que había muchos activos que se habían adjudicado con una primera puja, con el precio de salida. Y esto me dio que pensar porque quizás si son en sitios que a lo mejor no son muy demandados o, pues no sé, no es Barcelona capital o Madrid capital,
y es un destino, pues no sé, a lo mejor una ciudad no tan grande, pero suficientemente grande como para hacer una inversión y, bueno, pues poderlo rentabilizar, ¿no? Entonces, yo en mi caso pujó otra persona, pero no sé muy bien por qué. Hizo una primera puja de salida y yo hice la siguiente y no volvió a pujar esta persona. Me imagino que tendría ya un precio cerrado. He de reconocer que tenéis que tener muy claro hasta dónde estáis dispuestos a pagar, porque es muy fácil picarte, por así decirlo, y quererle ganar la puja a esta persona. Entonces ya entras en una dinámica de ir subiendo, 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 ¿no? Y bueno, pues te puede ocurrir eso, ¿no? Yo pujé y al final, pues el activo que salía por 60.000 euros, esta persona entró con esa puja de 60.000 euros, yo hice la siguiente puja de 61.000 euros y no volvieron a pujar nadie más, ¿no? Se me adjudicó el activo, ¿no? Claro, ya me entran un poco los nervios en plan de, hostia, he ganado la puja, ¿ahora qué hago, no? Entonces, los siguientes pasos es que te va a contactar el agente con un email para pedirte documentación. Y aquí viene un poco, no el problema, pero sí lo más engorroso, ¿no? En esa documentación te van a pedir nóminas, vida laboral, tu declaración de Hacienda, te van a pedir, bueno, si tienes que pedir una hipoteca y demás, pues te van a pedir la FEIN con la oferta de la hipoteca. Bueno, pues una serie de documentación que puede hacer que se retrase todo un poco, ¿no? Claro, yo ese piso tenía intención de comprarlo con hipoteca. Entonces, una vez que me lo adjudicaron, empecé a pedir hipotecas. Y esto quizás en otro vídeo explicaré pues cómo fue ese proceso. Pero bueno, lo bueno es que, por ejemplo, permiten que vayan a tasarlo, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que me ocurrió a mí es que tuve la mala suerte de que 2 meses antes de haber efectuado la compra del piso, mi familia me hizo una donación de, creo que fueron 35.000 euros. ¿Y qué ocurre? Estos activos generalmente son de fondos o de bancos que han construido pues un fondo que se dedica a aligerar estos activos. Por el tema de la ley antiblanqueos, suelen pedirte mucha información, no solamente lo que os he comentado antes, de declaración de Hacienda y demás, sino también tus últimos movimientos de tu cuenta bancaria de los últimos 3 meses. ¿Qué ocurre? Si detectan que hay un movimiento, creo que son de más de... No estoy seguro ahora, lo podría consultar, pero creo que son de más de 10.000 euros, tanto de salida como de entrada, empiezan a pedirte más información. Y en mi caso ocurrió eso. Es decir, que tuve un ingreso repentino de 30 y pico mil euros en mi cuenta. Todo esto no lo gestionas directamente con el fondo, lo haces a través de la persona o el broker del portal de subastas, ¿no? Que esto hace un poco de intermediario, que hace que se retrase un poco más incluso, porque no tienes esa opción de contacto directo con el quien te está vendiendo el inmueble, ¿no? Me pidieron más información, tuve que dar información de las cuentas de esta persona que me hizo la donación. Hubo problemas en esa cuenta porque también había a su vez otros ingresos que tenían que justificar y empiezan a tirar del hilo, lo cual hace que se alargue todo. Porque, claro, piden justificación de los 35.000 euros. Tienes que dar información de la cuenta donde han salido. En esa cuenta puede haber otros ingresos o salidas de cantidades importantes. Van a pedir justificación de esos ingresos y salidas importantes. Y eso se va sumando, ¿no? Entonces, claro, yo este activo lo compré en julio y he firmado en notaría el 15 de octubre, para que os hagáis una idea de cómo se retrasa todo. Cuando yo ya tenía la hipoteca y lo tenía todo, pues igual en julio ya, prácticamente. O sea, se podía haber firmado prácticamente a finales de julio o incluso en agosto. Y se fue alargando hasta el 15 de octubre. Hasta el punto que tuve que pedir una prórroga de la FEIN, porque ya me había caducado la oferta de la hipoteca. ¿Por qué os digo esto? Porque antes de que pujéis, es una de las cosas que deberíais tener en cuenta, ¿no? Cómo de fácil va a ser para mí justificar el tema del control antiblanqueo.
porque esto incluso el día de la firma, los apoderados de este fondo, que van ahí en nombre pues, a firmar la entrega del piso y tal, me comentaron que incluso tienen intención de bajar esa cantidad antiblanqueos para hacerlo todavía más complicado, con lo cual para ellos incluso ni les gustaba porque les retrasa todas las operaciones y se lo pone más complicado. Claro, para Hacienda es perfecto porque es como una manera idónea de controlar de dónde sale el dinero, por qué sale, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco, todo lo que es el proceso de subasta y de pujar y demás, perfecto. Creo que es un portal que va a crecer bastante en España si lo siguen haciendo así. Con el boca a boca irá creciendo, yo creo. En ese sentido, perfecto. El único problema es, claro, tienes que saber que vas a comprar activos que son propiedad de fondos, de Haya o de Altamira o lo que sea, o de, bueno, son de bancos realmente, pero que han creado una sociedad para poderse deshacer de ellos. Y ahí entra el problema del blanqueo de capitales. Entonces, ahí sí que tenéis que tener en cuenta esta cosa porque os pueden pedir bastante más información y pueden que se alarguen los plazos, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido mi experiencia. No descarto en un futuro hacer nuevos intentos, sobre todo porque hay oportunidades muy buenas, con cantidades bastante... Puedes encontrar pisos desde, no sé, 20.000, 30.000 euros. Eso sí, todo a reformar, en muchos casos está bastante deteriorados. Bueno, es algo que tienes que saber que luego vas a tener que invertir en ello, si no vas a poder recuperar la inversión tan pronto. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya podido ayudar y nada, intentaré contar más acerca de mi experiencia, por ejemplo, en el caso de pedir la hipoteca. Hasta pronto.